Buffett no suele exagerar, pero esta vez usó una palabra que casi nunca aparece en sus discursos: miedo. Y esto plantea una pregunta seria. ¿Miedo a qué, exactamente? Y no es a la inflación o a una posible recesión. Es algo mayor, peor y más profundo. En este video vas a entender exactamente por qué esta alerta es tan seria, considerando lo que puede desencadenar en la economía global. Y principalmente, ¿qué puedes hacer para proteger tu dinero antes de que esta amenaza silenciosa se convierta en realidad? Solo antes de comenzar, recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarme a mejorar los videos del canal. Aunque este comentario pueda sorprenderte, lo que realmente captó la atención fue el enfoque de la advertencia. En lugar de recurrir a clichés, Buffett señaló un riesgo que pocos están observando con atención: el descontrol fiscal. Para él, el mayor peligro hoy no reside en las variaciones a corto plazo, sino en una trayectoria que parece ignorar los límites básicos de sostenibilidad. Según lo que mencionó, no está sugiriendo una crisis repentina, sino describiendo una ruptura inevitable si se mantiene el ritmo actual. La lógica es simple: los Estados Unidos están gastando mucho más de lo que recaudan, y el mundo entero confía en que esa cuenta se pagará en el futuro. Pero, ¿qué sucede cuando se cuestiona esa confianza? Precisamente por eso Buffett mencionó el riesgo para la moneda, porque la crisis se manifiesta primero a través de la inflación, la pérdida de valor real de los activos y la inestabilidad global. Y si esto comienza a suceder, no solo afecta al inversor estadounidense, también afecta a quienes dependen de la previsibilidad para proteger su patrimonio aquí en Europa. Después de todo, si el dólar empieza a debilitarse, ¿cuál será el impacto real en las economías europeas y en sus inversiones? Pero antes de comentar cómo esto te afecta, veamos cuál es el escenario actual de los Estados Unidos. La situación fiscal de los Estados Unidos es, hoy en día, uno de los puntos más sensibles de la economía global y uno de los menos discutidos. El déficit actual ronda el 7% del PIB. Esto significa, en la práctica, que por cada $100 que el país recauda, gasta 107. La diferencia, claro, se cubre con más deuda, y esa deuda ya supera los 34 billones de dólares. Ahora detente y considera: si tuvieras una deuda personal de billones y creciera más de 1 billón por año solo en intereses, ¿cómo terminaría eso? La consecuencia inmediata de este desequilibrio es una tríada peligrosa. Primero, la posibilidad de aumento de impuestos, algo que siempre genera tensión en los mercados. Segundo, la necesidad de emitir más moneda, lo que presiona la inflación. Y tercero, lo más preocupante, la reducción de la confianza en los bonos del Tesoro estadounidense. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque estos bonos son la base de los fondos de pensiones, de los bancos centrales y de la propia arquitectura del sistema financiero internacional. En 2023, este riesgo comenzó a hacerse visible. La agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de los Estados Unidos, y ese fue un señal que pocos percibieron, pero que puede ser la chispa de algo mucho mayor que una simple corrección de mercado. Y lo más curioso, a pesar de la alta demanda por los treasuries, el costo de financiamiento está subiendo. Esto indica que el mercado está exigiendo un premio mayor para asumir este riesgo. Piensa en una empresa que durante 20 años gasta más de lo que factura. Sustenta este ciclo tomando nuevos préstamos. ¿Hasta qué punto se sostiene esta lógica? Cuando este ciclo se rompa, no será un problema aislado de los Estados Unidos. Puedes estar seguro de que sentirás el impacto, incluso aquí en Europa. Para el inversor europeo, puede parecer que los desequilibrios fiscales de los Estados Unidos son un problema distante, pero basta observar el papel que el dólar ejerce en el sistema financiero global para entender cuánto esta percepción es peligrosa. Cerca del 60% de todas las reservas cambiarias mantenidas por bancos centrales en el mundo y más del 80% del comercio internacional se transaccionan en dólar. Esta moneda funciona como ancla de la economía mundial. Ahora, imagine lo que sucede con las otras cuando esta ancla comienza a perder estabilidad. Y aquí está lo que casi nadie menciona. Una crisis en el dólar puede desestabilizar su banco, su fondo de pensiones
y su bolsillo. Si los treasuries pierden valor, estas reservas se deterioran. Y eso ya está sucediendo. Además, un dólar inestable impacta directamente el costo de importaciones para países europeos, presionando precios internos y reduciendo el margen de empresas exportadoras. Y cuando los intereses en Estados Unidos suben, parte del capital global migra hacia allí. En la práctica, esto significa menos acceso a crédito, menos inversión productiva y más presión sobre los activos locales. Hay precedentes para esto. En el año 2011, cuando la calificación crediticia de Estados Unidos fue rebajada por primera vez, las bolsas de valores en todo el mundo registraron caídas significativas. Ahora que el escenario está claro, viene la parte que separa a los protegidos de los desprevenidos. ¿Cómo transformar todo esto en estrategia práctica? Para esto ahora voy a mostrar 3 pilares: cómo proteger su patrimonio, oportunidades que se presentarán y errores a evitar. En los últimos 2 años, los bancos centrales se han visto obligados a mantener las tasas de interés en niveles elevados. Y, al contrario de lo que muchos esperaban, esta realidad no cambiará pronto. Con la inflación aún resistente, las autoridades monetarias necesitan mantener el endurecimiento, lo que presiona fuertemente a las empresas frágiles. ¿El resultado? Lo que los analistas llaman corporación zombie, empresas que caminan, pero ya están muertas financieramente, y el número de ellas está explotando. Solo en los Estados Unidos se estima que 1 de cada 5 empresas cotizadas en la bolsa no genera suficiente caja ni siquiera para pagar los intereses de su propia deuda. En Europa, este número es más bajo, pero sigue creciendo, y cualquier sacudida en los mercados podría acelerar este colapso. Frente a este escenario, la protección comienza con enfoque en activos que generan caja real, empresas sólidas que pagan dividendos regulares y crecientes. Luego, viene la diversificación cambiaria, además del euro, activos denominados en al menos otras 2 monedas. Por último, la liquidez estratégica, tener una porción en efectivo, lista para ser utilizada en momentos de corrección. Cuentas remuneradas y ETF a corto plazo ofrecen esta flexibilidad con bajo riesgo. Y aquí va un principio decisivo. La mejor defensa es ser receptor de intereses, no tomador. Cuando el momento apriete, quieres estar del lado que recibe los rendimientos y no del que depende del crédito para sobrevivir. Pero proteger tu capital es solo la mitad del juego. La otra mitad, agarrar las oportunidades que surgen cuando todos tienen miedo. Porque si hay riesgos crecientes, también existen oportunidades escondidas. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar a continuación. ¿Por qué, ante tantos riesgos sistémicos, la tentación puede ser retroceder? Pero es precisamente en momentos de incertidumbre cuando surgen las oportunidades más asimétricas. La diferencia entre quien se protege y quien prospera reside en la capacidad de ver dónde aún hay crecimiento real. Y sorprendentemente, ese crecimiento no proviene de los centros tradicionales. La India y el sudeste asiático han estado expandiendo sus PIBs a tasas superiores al 6% anual de manera consistente. Con creciente estabilidad política y una clase media en rápida formación, el consumo local se torna más previsible. Y con ello, las empresas regionales y multinacionales con presencia en estas áreas ganan espacio, ofreciendo al inversor europeo acceso indirecto a mercados en plena ascensión. Al mismo tiempo, sectores defensivos continúan entregando valor incluso en entornos desafiantes. Empresas de salud, servicios públicos y consumo esencial tienen demanda estable, margen previsible y resiliencia histórica. Es exactamente el tipo de base que reduce la volatilidad en un portafolio a largo plazo. Quien cree que Europa ya no tiene oportunidades está ignorando datos objetivos. Pues grandes nombres de nuestra bolsa también son buenos activos. Basta esperar para comprarlos en momentos de gran pánico, cuando estén hasta 50% más baratos. Recuerde, los próximos 5, 10 o 20 años serán moldeados por las decisiones que tome ahora. No se trata de predecir el mercado, sino de estar bien posicionado. Y para que esta estrategia sea completa, falta un elemento esencial: saber qué evitar.
porque solo un error puede comprometer décadas de construcción. El mayor riesgo es cometer errores que parecen inofensivos al principio, pero que se vuelven letales cuando el escenario cambia. El primero de ellos es el apalancamiento. Con tasas de interés persistentemente altas, el costo del dinero ha aumentado. Operar con deuda es multiplicar el riesgo de colapso. Basta una corrección rápida en el mercado para destruir todo su patrimonio. Otro error común es la concentración excesiva. Incluso, activos considerados seguros pueden sufrir caídas significativas cuando la confianza se debilita. Diversificar no es sinónimo de complejidad, es sinónimo de prudencia. Y la prudencia ahora es una ventaja competitiva. También es necesario evitar negocios que no generen caja, especialmente cuando el sistema que sostiene esos activos está cambiando. Desde la política monetaria hasta los regímenes fiscales, está en transición. Ignorar esto es como conducir en la niebla con las luces apagadas. El error fatal hoy no es ser cauteloso. Es creer que el mundo se arreglará solo y solo darse cuenta de que no, cuando ya es tarde. ¿Parece exagerado? Tal vez lo sea, pero ¿y si no lo es? ¿Cuál sería el costo de no haber hecho nada? Ahí es donde entra en juego el plan antifrágil. Si la advertencia de Buffett se concreta, el escenario más extremo implica una secuencia de choques interconectados. Una crisis fiscal en los Estados Unidos podría llevar así a la pérdida del estatus del dólar como principal reserva mundial. En paralelo, los intereses se dispararían, presionando a las empresas que dependen del crédito barato para continuar operando. Las llamadas corporaciones zombies serían las primeras en caer. En este entorno, la inflación no sería solo local, sino estructural y global. Y cuando esto ocurre, el ahorro en monedas fiduciarias comienza a perder valor real, erosionando el esfuerzo de años en pocos meses. ¿Parece exagerado? Pero ¿y si no lo es? Para resistir a este tipo de escenario, un enfoque práctico es utilizar la estructura barbell. Mantener 80% del portafolio en activos seguros y predecibles, como empresas de dividendos sólidos, oro físico o fondos de liquidez protegida. El otro 20% puede ser asignado a activos con mayor potencial de valorización, como mercados emergentes bien seleccionados, acciones de small caps o criptoactivos. Lo más importante es la mentalidad antifrágil, estar dispuesto a ajustar posiciones conforme el contexto cambia. Porque la volatilidad no es enemiga, es el precio que se paga por la preservación del patrimonio en tiempos inciertos. Buffett no hizo una previsión, señaló un diagnóstico. Ahora que comprendes lo que está en juego, da me gusta a este video si te ayudó a visualizar este escenario. Y comenta, ¿cómo estás protegiendo tu patrimonio? Comparte a continuación y ayuda a otros a protegerse también. La información clara y estratégica no es un lujo. Es la diferencia entre la estabilidad y la ruina. Silenciosa. Y ahora, ya estás un paso adelante. Nos vemos en el próximo video.